Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 9. En esta mañana comenzamos la serie del capítulo 21 relacionada con la Nueva Jerusalén, que es un capítulo bastante amplio, con mucha información, pero que se introduce con el versículo número 9, que es el que vamos a analizar en esta mañana. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Nosotros estamos estudiando Apocalipsis con un hilo conductor, con un eslogan hermenéutico: Jesucristo, Cordero vencedor. ¿Y ustedes recuerdan por qué estamos recordando siempre ese eslogan? Porque hemos dicho que ese es el tema general de Apocalipsis, que no podemos perdernos y distraernos con dragones, con milenios, con fieras o con una fornicaria que aparece en el capítulo 17, sino que tenemos que estar siempre concentrados a lo que vamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces emprenden un camino y terminan en otro lugar diferente para donde se iban. Sí, que uno dice: me voy para tal lugar, y cuando uno termina fue que se desvió, se deslizó, se salió del camino. ¿Por qué? Porque uno no tenía muy claro el objetivo para donde iba y porque uno se dispersó o se distrajo. Cuando uno no tiene claro el objetivo, uno se sale del camino y se pierde y se confunde, termina en otro lugar. Por ejemplo, si ustedes se vienen el domingo para la iglesia, pero no tienen claro para dónde van, pues terminan o en un centro comercial, o en un parque, o en un gimnasio, o por ahí en una tienda, y no llegan a la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Salieron para la iglesia, pero se distrajeron en el camino, se dispersaron, se entretuvieron con alguien o con algo, y después dice: ¡ay, yo iba para la iglesia! Así suele pasar. Entonces, en el estudio de Apocalipsis, usando el ejemplo, si no tenemos claro para dónde vamos, cualquier dato nos distrae. Entonces aquí tenemos muy claro: nosotros vamos en pos de Jesucristo, el Cordero vencedor. No nos vamos a dejar distraer ni de fornicarias, ni de bestias, ni de rameras, ni de absolutamente nada, porque tenemos claro el objetivo desde el comienzo. Lo único que nos interesa aquí en la Biblia, en el Apocalipsis, es ver a Cristo, ver su victoria plena y nosotros disfrutar los beneficios de esa redención. Lo digo porque este pasaje que vamos a estudiar en esta mañana fácilmente nos puede distraer con unos datos que pueden ser muy interesantes, muy llamativos, pero que tienen que ser vistos en su justa proporción. Yo no sé si ustedes recuerdan una trampa que le tendieron a Jesús. A Jesús le tendieron muchas trampas. ¿Sí recuerdan? Los fariseos, los saduceos, los sacerdotes religiosos, personas del común le pusieron trampas a Jesús. Cuando Jesús iba a las regiones le ponían trampas, con preguntas capciosas, con preguntas falaces, con preguntas insidiosas donde querían que Jesús claramente picara el anzuelo y ellos hallarle en alguna falta. ¿Recuerdan? Que todos los 3 años y medio de Jesús en su ministerio público fue puesto a prueba, no solo por Satanás, sino por los líderes del pueblo y por muchas sectas. ¿Jesús alguna vez cayó en alguna trampa de estos insidiosos? Nunca. Nunca pudieron, aunque le tendieron trampas, Jesús nunca cayó en las trampas porque Jesús es Dios y Jesús es soberano. Dice la Biblia: antes de que ellos le formularon la pregunta, ya sabía la intención que ellos tenían. Aunque a veces le formulaban preguntas muy piadosas aparentemente, muy interesantes racionalmente, Jesús sabía que detrás de esa pregunta expresada verbalmente había una intención oculta en el corazón. Y Jesús siempre les decía: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me ponen trampa? Y Jesús más bien sacaba a la luz lo que había en el corazón de ellos. Estoy recordando una trampa que le tendieron a Jesús los saduceos. Y le hicieron una pregunta muy interesante que cualquiera nos hubiera enredado con esa pregunta. Le dijeron: bueno, Señor, resulta que hubo una mujer que se casó, no tuvo hijos, ¿cierto? Se murió el esposo, luego se casó con el hermano siguiendo la ley del levirato, tampoco tuvo hijos, y así con 7 hermanos y no tuvo hijos. En el reino de los cielos, después de la resurrección, ¿cuál será el marido de ella? ¿Recuerdan esa pregunta? Una pregunta muy interesante. Si tuvo 7 maridos acá, según la ley del levirato eran 7 hermanos,
¿Cuál es el marido legítimo en la resurrección? Posiblemente nosotros nos confundiríamos diciendo, bueno, pues yo no sé, quizás el primero, o posiblemente el último, o tendrán que hacer un sorteo allá a ver quién se la pide. Pero Jesús respondió sabiamente y le dijo, erráis porque ignoráis las Escrituras, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Recuerdan esa trampa que le tendieron a Jesús? Jesús respondió con tanta solvencia, con tanta sabiduría, con mucha espontaneidad y les dijo, ustedes erran. Recuerden cuál era la clave de la pregunta. La clave de la pregunta no solamente era que Jesús cayera en esa trampa, sino porque los saduceos no creen en la resurrección. Entonces, si Jesús les respondía de acuerdo a la pregunta de ellos iban a hallar que Jesús había errado. Y Jesús lo que les dice es que en la resurrección no se casarán, es decir, sí hay resurrección, pero no habrá matrimonio o no habrá uniones civiles o no perdurará o perpetuará el matrimonio. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque este pasaje habla de la desposada y la esposa del Cordero. Pero recordemos el primer dato que queremos enfatizar hoy. Jesús con sus propios labios dijo que en el más allá ni se casarán ni se darán en casamiento. Es decir, Jesús le puso un justo lugar al matrimonio. El matrimonio sí tiene una importancia muy grande en la vida civil, pero tiene un tiempo en el cual ese matrimonio perdura, o en el cual ese matrimonio tiene funcionalidad o tiene aplicabilidad, y es durante la vida terrenal. ¿Cuáles son los propósitos básicos del matrimonio? La compañía, la felicidad mutua y la procreación, ¿recuerdan? Esos son fines interesantes, intrínsecos del matrimonio, pero el matrimonio no es un sacramento, sino que el matrimonio es una ordenanza civil. Es decir, ¿quiénes se deben casar? Pues todos los que tengan la oportunidad, sean creyentes o no, ¿cierto? Sean agnósticos o no, sean salvos o no, mientras tengan la oportunidad, ese es un llamado natural que tenemos todos de casarnos y tener hijos, pero no todos se van a casar, ¿sí? Porque para algunos no es ese estado, pero hay algunos que lo van a optar y van a tener familia y van a tener hijos, pero la Biblia claramente dice que con la muerte cesa el vínculo matrimonial, ¿recuerdan? La Biblia lo dice en muchos lugares, cesa el vínculo matrimonial con la muerte, sea con la muerte de uno de los cónyuges o sea con la muerte de la humanidad, es decir, una vez morimos yo no puedo decir sigo casado con alguien y cuando yo resucite voy a buscar a mi mujer allá en el cielo para seguir juntos. ¿Por qué? Porque ya en el más allá no tiene trascendencia el matrimonio, no tiene vínculo que perdure porque el matrimonio no es un vínculo perpetuo, no es un vínculo eterno y porque el matrimonio claramente es una ordenanza civil y las ordenanzas civiles son temporales, no son eternas. ¿Estamos de acuerdo? Quiero enfatizar eso para que podamos entender un poco lo que la Biblia nos va a decir acá. Lo que va a decir acá ha sido tergiversado generalmente, porque son muchos los que dicen que Cristo se va a casar con la iglesia, ¿sí lo han escuchado? Y que luego de la resurrección lo que va a haber es un desfile, una marcha nupcial y un matrimonio, ¿sí? Que se va a consumar un matrimonio y que ese matrimonio es entre Cristo y la iglesia. Yo les pregunto, ¿dónde hay un versículo en la Biblia donde dice que la iglesia es la novia de Cristo? O que la iglesia es la novia o que la iglesia es la novia o la esposa de Cristo. No lo hay. Hay referencias en la Biblia sobre ese tema, pero son metafóricas, es decir, son simbólicas, son comparativas, son análogas, son retóricas, mas no son literales. ¿Sí? Eso es como cuando Jesús dice, yo soy la puerta. Pues Él no es una puerta, ¿cierto? Ni de hierro, ni de madera, ni es un portón. Él lo que está diciendo es, yo soy el camino, o soy la entrada al reino de los cielos. O cuando Él dijo, yo soy el pan de vida, pues no es un pan como el que uno compra en una panadería o como el que uno hace en un horno, ¿sí? Es un ejemplo, es una metáfora, es una comparación para Él dar a entender que Él es nuestro verdadero alimento. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Él dice, yo soy el pan de vida, lo que está diciendo es, ustedes se pueden alimentar de mí, yo los alimento, pero claramente es una metáfora. El versículo de hoy en la parte final dice, yo te mostraré la desposada, la esposa
del Cordero. Pero nuevamente vamos a ver que aquí cuando dice yo te mostraré la esposa del Cordero, uno abriría los ojos y diría ¿dónde está la novia con vestido blanco? Pero ¿qué es lo que se va a encontrar en el versículo siguiente? Me llevó en el espíritu a un monte alto y me mostró la gran ciudad. ¿Qué fue lo que dijo que nos iba a mostrar? La esposa. ¿Y qué fue lo que mostró? Una ciudad. ¿Sí me hago entender? Si ustedes se devuelven una página en sus Biblias, en el capítulo 19, dice versículo 9, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Entonces la gente dice, mire, unas bodas, un matrimonio, hay una novia y hay un novio. Sin embargo, ¿qué dice? ¿Qué fue lo que sucedió allí en el capítulo 19? ¿Un matrimonio o una cena? Fue una cena. ¿Sí me hago entender? Cuando bota el dato, las bodas del Cordero, no hay unas bodas, ahí es una cena. Y en el capítulo 21 que estamos estudiando, cuando habla de una esposa, lo que nos muestra no es una esposa, sino una ciudad. Para que entendamos que aquí está hablando en términos metafóricos, es decir, comparativos, usando ejemplos, usando símbolos para que podamos entender, pero que literalmente no hay unas bodas, y literalmente no hay una esposa, por lo que dijimos, porque en la eternidad ni se casarán, ni se darán en casamiento, ni hay vínculos matrimoniales perdurables, ni hay relaciones maritales eternas. Entonces, cuando aquí habla de la esposa del Cordero, tenemos que descifrar qué es lo que está hablando. ¿Jesús se va a casar con una ciudad que tiene muros y tiene puertas y tiene casas? Eso es lo que va a describir en el capítulo 21, una ciudad con muros, con perlas, con entradas y con calles y con edificios. ¿Jesús se va a casar con una mujer? ¿Esa fue la misión que Cristo vino a cumplir a la tierra, casarse con una mujer? Pues Él es Dios y Él es Espíritu y Él no necesita nadie que lo complemente. Recuerdan que dijimos que hay 3 propósitos para el matrimonio. ¿Se acuerdan cuáles son? El compañerismo. ¿Jesucristo necesita compañía? Si decimos que Él se casa para tener compañerismo con alguien o con algo, estaríamos diciendo que Él no es pleno y que no es suficiente y que está buscando quien lo acompañe. Y eso lo necesitamos nosotros. Nosotros sí necesitamos compañía, especialmente en la vejez, porque la soledad y las enfermedades son duras. Pero Jesucristo no necesita nada porque Él es Dios y es eterno y Él es autosuficiente. Recuerden que dijimos que un segundo propósito del matrimonio civil es la felicidad. La pregunta es, ¿Jesucristo necesita felicidad? ¿Él no es feliz? ¿Necesita que alguien le dé felicidad? Ahora, si Él necesitara felicidad, la pregunta es, ¿será que nosotros se la podemos dar? Pues ni Él necesita, ni le podemos dar. Porque nosotros somos bastante frustrados y ansiosos y exigentes y no pudiéramos darle a Él nada de lo que Él más bien nos ha dado a nosotros. Y recuerden que el tercer propósito del matrimonio es la procreación. La procreación. ¿Jesucristo necesita procrearse, tener una descendencia? Pues no, porque ese no es la finalidad de Él. Ese no es el propósito de Él y porque ya tiene descendencia. ¿Cuál es la descendencia de Cristo? La iglesia, sus hijos que compró por sangre y que ya los redimió por gracia. Entonces aquí claramente no está hablando de que Cristo se va a casar con la iglesia, esa es una idea equivocada, es una idea gnóstica, es una idea mística, pero no es una idea real. ¿Sí? Cuando habla de las bodas del Cordero, recuerden que habla de una cena, y cuando habla de una esposa, describe una ciudad. Entonces tenemos que entender las metáforas en su justo lugar, para poder llegar a buenas conclusiones y no equivocarnos. Pero tácitamente lo que podemos decir es, Cristo no está buscando casarse con la iglesia, porque Él ni está buscando compañía, ni busca felicidad, ni necesita procrearse, porque Él es Dios, es espíritu y es absoluto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré. Ven acá, yo te mostraré. Ese es el título de nuestra prédica en esta mañana. Juan recibe un encargo y un llamado muy interesante acá en este texto y es ven que te voy a mostrar algo. Si hay como una especie de llamado a la expectativa o a la curiosidad.
Sí, cuando uno le dicen, ven te cuento, o ven te muestro algo, o ven que te tengo una sorpresa, uno inmediatamente queda como intrigado, ¿cierto? ¿Qué me van a mostrar? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me van a dar? ¿Qué es esa información como misteriosa o oculta o secreta para mí hasta este momento que me van a mostrar? Ven acá, yo te mostraré. Es la primera vez en el libro de Apocalipsis que Juan recibe esta intrigante invitación. Ven que te voy a mostrar algo. ¿Sí? Uno queda sorprendido. ¿Qué será lo que me van a mostrar? Pero vamos a detenernos un poco para entender lo que la Biblia nos quiere decir en esta mañana, en este versículo. Ven acá, te mostraré. ¿Qué le va a mostrar este ángel a Juan? ¿Qué será? Ahora notemos lo siguiente. ¿Quién es el emisario de este mensaje para Juan? ¿Quién es el que trae el mensaje? Porque no es solamente importante lo que le van a mostrar, ¿sí? Lo que le van a entregar, lo que le van a develar. Es también importante quién le trae el mensaje. Si a usted alguien, les voy a poner un ejemplo. Si una persona que es dada al chisme le dice a usted, venga que le voy a contar algo, ¿uno qué piensa? Me va a meter en chismes. ¿Sí? Gracias, no necesito que me cuente nada. No me interesa su información. Si alguien que es mentiroso le dice a uno, venga que le voy a mostrar algo, ¿uno qué dice? Ah, no, eso es mentira, porque siempre me promete y no me cumple. ¿Sí? Depende del emisario que nos dé la información o que nos traiga ese recado, nosotros decimos, este mensaje es importante o no. Si es una persona leal, si es una persona transparente, una persona que no dice más de lo que debe decir, una persona que siempre nos dice la verdad y dice, ven que te voy a decir algo, uno confía en esa persona, porque es un mensajero confiable. Recuerden que cuando hablamos aquí en Apocalipsis, lo hemos visto en textos anteriores, dice, estas palabras son fieles y verdaderas, versículo 5 del capítulo 21. Siendo que las palabras son fieles y verdaderas, los emisarios del mensaje, ¿cómo son? Fieles y verdaderos, es decir, son confiables. Entonces, aquí, ¿quién es el emisario de este llamado intrigante para Juan de algo que va a ser mostrado, que va a ser puesto ahí ante sus ojos? ¿Quién es el emisario? Uno de los 7 ángeles. ¿Y recuerdan dónde aparecen los 7 ángeles? Capítulo 15. Vayan conmigo al capítulo 15. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Apocalipsis 15. ¿Qué vio Juan? Una gran señal, y esa señal son 7 ángeles en el cielo, con 7 copas en la mano. ¿Y qué representaban esas 7 copas? Las 7 copas de la ira de Dios, o de la plenitud de la ira de Dios. Y recordemos que en Apocalipsis hay básicamente 3 series, pudiéramos hablar de 4, pero básicamente hay 3 series como se desarrolla toda la trama de Apocalipsis. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Es decir, esta gran señal pertenece a la tercera serie, que son las 7 copas, es decir, la última serie de Apocalipsis, que dijimos que representa la ira de Dios que se derrama sobre todas las entidades de maldad, es decir, sobre todos los impíos, los reyes, los gobernantes, las bestias, los dragones y sobre la fornicaria, las 7 copas de la ira de Dios. Y dijimos que el 7 representa la plenitud o la perfección de ese desenlace o ese desenvolvimiento de la ira de Dios. En otras palabras, la ira de Dios es grande, plena y contundente y se derrama sobre todos los impíos. Pudiéramos decirlo así en palabras más sencillas. Esa es la señal que ve Juan en el capítulo 15. Vamos al capítulo 21, versículo 9. Vino entonces a mí uno de ¿quiénes? De los 7 ángeles. ¿De cuáles ángeles? Porque hemos visto muchos ángeles en Apocalipsis. De los 7 ángeles que conformaban la tercera serie, que tenían en sus manos las 7 copas. ¿Cuáles copas? Las 7 copas de la ira de Dios. La pregunta es, ¿por qué aparece un ángel de las 7 ángeles que tenían las 7 copas de la ira de Dios relacionado en el capítulo 21 con lo que le va a mostrar a Juan? O sea, ¿qué tiene que ver las 7 copas de los 7 ángeles con algo que le va a ser mostrado a Juan?
¿Sí? ¿Qué relación tiene? ¿No será que hay una relación directa entre el mensajero y la función que cumple el mensajero en el capítulo 15 con el resultado que va a ser mostrado en el capítulo 21? Yo creo que sí hay una relación de causa-efecto interesantísima. Es decir, este ángel cumplió una misión junto a otros 6, es decir, 7, y la misión fue derramar la severa ira de Dios sobre todos los impíos. ¿Y cuál es el resultado? Si se derrama ira sobre los impíos, ¿cuál es el resultado directo? Muerte para los impíos, condenación para los impíos, pero ¿cuál es el resultado en términos del carácter de Dios? ¿Qué es lo que se muestra cuando hay ira? ¿Cuál es el resultado? Justicia. ¿Sí me hago entender? El resultado directo para el implicado es muerte y condenación. Pero el resultado directo para quien ejecuta esas copas de la ira es justicia. No es rabia, no es venganza, sino justicia. Entonces lo que podemos decir aquí es, lo primero que le va a ser mostrado a Juan aquí es la justicia de Dios. Vamos a mostrar 3 cosas hoy. Dice, ven acá, te mostraré. ¿Qué es lo que Dios le va a mostrar a Juan en primer lugar en este versículo? Que Dios es justo. ¿Y cómo se lo muestra? A través de un mensajero que tuvo una función inmediatamente anterior en el capítulo 15 y fue derramar una de las 7 copas de la ira de Dios junto a otros 6 ángeles, emisarios de ese encargo. Lo primero que Dios le está mostrando a Juan aquí no es un espectáculo agradable del capítulo 21 que va a ser desarrollado, sino que le va a mostrar en retrospectiva algo que ya sucedió. Noten lo siguiente, eso es como cuando uno está viendo una película. Los que son expertos en películas, yo veo películas y me pierdo, termino la película y no la entiendo, no soy buen cineasta, pero los que son buenos cineastas, que saben ver películas, saben que todo detalle en cada filme o en cada película tiene una ubicación dentro de la película, es decir, no sale al azar una imagen o una frase o algún actor en el desarrollo de la trama, tiene un lugar. Y tiene un lugar importante que tiene que irse conectando toda la información. Entonces aquí lo que nos está diciendo es, ven acá te mostraré. Y uno dice, me van a mostrar algo, ¿qué será? Pero mire que la idea te mostraré es a futuro. Es decir, te mostraré algo que tú no sabes. Pero ¿qué es lo primero que el ángel le va a mostrar? Algo que ya pasó. Y si ya pasó, Juan lo sabe. ¿Sí me hago entender? Es importante esto porque hay como una especie de retrospectiva o mirada al pasado para indicarle lo que viene sucediendo y para ubicar temática históricamente a Juan en el desarrollo natural de los acontecimientos. Para que Juan pueda ver lo que va a ver en este capítulo 21, primero tiene que recordar lo que ya ha pasado. ¿Sí me hago entender? Para que Juan pueda mirar o se corra el telón y puedan ver lo que el ángel le va a mostrar, o lo que Dios le va a mostrar en el capítulo 21, Juan primero tiene que regresar al capítulo 15 y recordar lo que ya ha pasado. ¿Qué es lo que ya ha pasado según el capítulo 15 y 16? Las 7 copas de la ira de Dios se han derramado, ¿sobre quiénes? Sobre todos los impíos, sobre todos los malos, y al derramarse las 7 copas sobre los estamentos o entidades de maldad, ¿qué es lo que salió a flote o lo que ganó o triunfó? La justicia de Cristo. Entonces, queridos hermanos, lo que primero Juan tiene que ver en este episodio del capítulo 21, versículo 9, es que la justicia de Cristo es real. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que ver. Antes que ver el beneficio o el resultado, tenemos que ver la causa. ¿Y cuál es la causa aquí? La justicia. La justicia reina como causa principal para que Juan pueda ver lo que se le va a presentar aquí en este momento. Ven acá te mostraré. Y mientras Juan mira al futuro, lo que le van a mostrar, el ángel lo retrocede al pasado. Y le dice, te voy a mostrar lo que ya pasó. Y uno dice, pero lo que ya pasó ya lo sé. No me muestren lo que yo ya sé. No me digan lo que yo ya sé. Sin embargo, es importante para unir todas las piezas, como en un filme,
y que todas esas piezas concuerden y podamos entender con claridad el resultado. Para que Juan pueda entender el resultado que se va a mostrar aquí, tiene que primero recordar lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Dios derramó 7 copas de la ira sobre los impíos, y eso es lo que significa la plenitud de la justicia de Cristo sobre toda la humanidad. Recuerden que aquí no estamos hablando del matrimonio, estamos hablando de la justicia de Cristo sobre todos los emisarios de maldad. Pero recuerden que hay un hecho de justicia que se va a desarrollar en Apocalipsis, que tiene que ver con el capítulo 12 y capítulo 13. Recuerden que en el capítulo 12 hay una mujer que está dando a luz, ¿sí recuerdan? Y esta mujer, cuando está en los dolores propios del parto, del alumbramiento, y está para salir su hijo o para nacer su hijo, ¿recuerdan qué está aconteciendo por parte de los antagónicos al reino? ¿Se acuerdan quién está listo para coger ese bebé y robarlo o matarlo? ¿O secuestrarlo? El dragón, que es un episodio terrible, ¿cierto? Es un cuadro desgarrador. Una mujer tratando de sobrevivir dando a luz y un enemigo de esa criatura buscando robar esa criatura o matarlo o secuestrarlo. ¿Sí? ¿Y recuerdan qué aconteció? Que mientras ella da a luz, rápidamente cuando da a luz, ese hijo es llevado a un lugar para ser protegido y ese gran dragón no logra devorarlo. Y recuerdan que dice que arrojó agua de su hocico para inundarlo y no logró. Entonces el capítulo 12 es patético en cuanto a la lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y cómo la simiente del dragón o de la serpiente se opone a la descendencia. Porque cuando él quiere, ese dragón quiere destruir a este niño recién nacido, lo que está es oponiéndose a la descendencia. Y yo les digo, amados hermanos, les pregunto, ¿no existen hoy y a lo largo de la historia de la humanidad entidades formales, sean políticas, sean humanitarias o fundaciones o entidades no gubernamentales o aún jurídicas, que están en contra de la descendencia? De la descendencia natural que Dios estableció para la humanidad. Génesis 1 dice, fructificad y multiplicaos. ¿Pero qué dicen esas entidades de maldad? Que no haya descendencia. ¿Cómo lo hacen? Control de natalidad, aborto, hoy en día a través de legitimar uniones entre parejas no del mismo sexo que no están aprobadas por Dios, de 1000 maneras, ¿sí? Incluso de otras maneras un poco más menos notorias, ¿no? Como generar mucho énfasis en los deportes, en el culto al cuerpo, a través de construcciones muy reducidas, muy pequeñas, a través de controles económicos, para que no haya descendencia. Entonces miren que aunque el plan de Dios es que haya descendencia temporal, el plan de la bestia es que no haya descendencia. Que no nos casemos, o que si nos casamos no tenemos hijos, o que si vamos a tener hijos los abortemos. Ese es el plan de la bestia y lo vemos aquí configurado en el capítulo 12. Pero las copas de la ira se tienen que derramar sobre todas esas entidades que se han levantado contra el plan de Dios natural de que haya descendencia y que haya una herencia, porque de esa herencia es que Dios va a redimir a su pueblo. La pregunta es, ¿por qué se relaciona el episodio del capítulo 21:9 con los 7 ángeles de las copas de la ira de Dios? Si ustedes van al capítulo 15, versículo 2, dice Juan, en el versículo 1 vi 7 ángeles con 7 copas de la ira, pero en el versículo 2, ¿qué vio Juan? Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Juan en el capítulo 15 ve 2 cosas o ve 2 escenarios en esta gran realidad. Recuerden que es como una especie de un trama de película, ¿cierto? Sabemos que es la palabra de Dios, pero para poder comprender un poco. En esa trama él tiene 2 tomas. Una primera toma que ve 7 ángeles con 7 copas que van a ser derramadas sobre los impíos, es decir, ve un escenario de justicia condenatoria contra los impíos. Él ve un panorama, una toma, un primer plano de un escenario de justicia contra los impíos, pero en el versículo 2 ve otra toma. ¿Cuál es la otra toma antagónica?
que también es jurídica, es decir, la justicia de Dios a favor de los creyentes que están en pie en un mar de vidrio contemplando la condenación de los incrédulos. ¿Sí me hago entender? Dos episodios distintos, condenación y salvación. Condenación para los impíos y vida eterna para los creyentes. Todo sobre la base de la justicia de Dios derramada a través de esas 7 copas con los 7 ángeles. Es lo mismo que vamos a ver en el capítulo 21, versículo 9. ¿Por qué se relaciona la esposa del Cordero con los 7 ángeles? Por lo mismo. Porque aquí nos está mostrando la victoria plena de Cristo, primero condenando a los impíos y luego dándole victoria plena a los creyentes, de tal manera que ellos tengan esperanza. Génesis capítulo 1, versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y ese dato sencillo, histórico, narrativo, tiene mucho valor para el desarrollo natural del plan de Dios y de la historia de la redención y la vida de la humanidad. Creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si fue varón y hembra, es para un propósito natural de creación, de compañerismo, de descendencia y de complementariedad, que es lo que se va a desarrollar en la vida temporal, para efectos no solamente de multiplicar la descendencia, sino para efectos del reino de los cielos. Porque la Biblia dice que Dios va a salvar hombres y mujeres de todas las tribus, las lenguas y las descendencias. Pero vamos también a Apocalipsis 17, 1 al 5. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. ¿Sí me hago entender? ¿Qué era lo primero que el ángel le había mostrado a Juan? La sentencia de esta mujer. Y recuerden que en Apocalipsis aparecen 2 mujeres, pero son símbolos, son metáforas, no son 2 mujeres reales. ¿Sí? Es solamente para construir toda la narración. Las usa simbólicamente. La primera mujer que aparece en Apocalipsis es la iglesia, ¿cierto? Es una mujer que representa la iglesia, es la mujer que va a dar a luz, es la descendencia de la mujer, que representa la multitud de vestidos con ropas blancas, representa la iglesia, representa a los que están en pie en el Cordero con palmas en las manos, representa a los que están sobre el mar de vidrio, es decir, esa primer mujer simbólica en Apocalipsis representa la iglesia o los redimidos, ¿estamos de acuerdo? Pero hay una segunda mujer en Apocalipsis, en el capítulo 17, que no es mujer tampoco, es un símbolo. ¿Qué representa esa mujer? Sistemas de perdición, sistemas de seducción, sistemas de engaño, sistemas de alcoholismo, sistemas de placer. No es una mujer, sabemos así, pero se representa para figurar o personificar en el relato este sistema. ¿Cómo lo representa? Como una gran mujer muy adornada, muy vestida, pero con una copa en su mano, y luego después nos va a decir que es bruja, que es alcohólica, que es seductora, es decir, representa un sistema. ¿Sí? Ni la primera mujer es mujer, sino una iglesia o un símbolo para la iglesia, ni la segunda mujer es mujer, sino un símbolo para representar sistemas de maldad o de perdición o de engaño, y está directamente emparentada con la Gran Babilonia. Recuerden que esas 2 mujeres se relacionan con 2 pueblos. La primera mujer se relaciona con el pueblo del reino de Dios, que es la iglesia, y la segunda mujer se relaciona con un pueblo que es los seguidores del dragón, o los incrédulos, o los fornicarios, o los que van a condenación. Pero recordemos también que esas 2 mujeres representan 2 ciudades. ¿Se acuerdan? La primera mujer representa la Nueva Jerusalén, o la Jerusalén celestial, o donde moran los salvos, y la segunda mujer representa la Gran Babilonia.
que representa sistema de perdición o de maldición o de condenación. Pero vuelvo a explicar, no son dos mujeres, no vayan a decir que hay dos mujeres en Apocalipsis, hay dos símbolos. Y esos dos símbolos tomados como mujeres representan sistemas, o representan pueblos, o representan realidades. Entonces lo primero que nos va a decir aquí el texto es que lo que Juan tiene que ver, lo que le va a ser mostrado a Juan es la justicia de Cristo contra los incrédulos, pero justicia de Cristo a favor de los creyentes. En tal sentido, como hay una justicia aplicada a los creyentes, hay una segunda realidad, que es una realidad práctica o un efecto. Recuerden que hay una causa-efecto aquí en este texto. Entonces, la causa es la justicia de Cristo, que se derrama plenamente sobre los incrédulos y a favor de los creyentes. ¿Y cuál es el resultado? Si hay justicia, hay resultado. El resultado es la victoria. ¿Sí? Hay una victoria natural que trae la justicia de Cristo sobre la iglesia. Y ese es el segundo aspecto de lo que Juan le va a ser mostrado en este versículo. Primero se le muestra la justicia aplicada y segundo se le va a mostrar la victoria. Recuerden que en el capítulo 15, inmediatamente después de ver los 7 ángeles, Juan ve un mar de vidrio y los creyentes encima del mar de vidrio en pie. ¿Recuerdan que dijimos que era esa figura? La victoria plena de la iglesia, ¿cierto? O la garantía de que los creyentes están a salvo y contemplan traslúcidamente la victoria de Cristo y la derrota de los impíos. Entonces lo segundo que Juan va a ver es la victoria. Juan contempla que hay victoria para los creyentes. Dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían en pasado. Es decir, que tenían o que tuvieron y que ya derramaron esas copas. Es decir, que ya se hizo justicia. No está diciendo como en el capítulo 15, vi a 7 ángeles que tenían o que tienen, sino aquí que ya habían ejecutado estas copas, y vino hacia mí y me dijo, ven acá, te mostraré. Si esos ángeles ya derramaron las copas de la ira y ya se hizo justicia, ¿cuál es el resultado? Victoria para la iglesia. Eso es lo que a Juan se le va a ser mostrado, que hubo victoria. Por eso le dice, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué le va a mostrar a Juan? La desposada, la esposa. Y uno dice, ¿cómo así? No entiendo. Porque son dos términos distintos. ¿Desposada qué es? Era como un compromiso. Sí, era como una novia que estaba comprometida para casarse, pero que no se había casado. Que aún podía decidir no casarse, o que aún podía desistir, o aún podía no llegar al matrimonio. Pero dice, junta los dos términos, la desposada, la esposa. Una cosa es ser una comprometida o tener un compromiso y otra cosa es tener un vínculo ya legal. ¿Por qué Juan junta esos dos datos en la misma oración? Él hubiera podido decir, o el ángel hubiera podido decir, te mostraré la desposada del Cordero. Y ahí estaría bien, es decir, la comprometida o la que está esperando o aguardando las bodas. Pero ¿por qué junta a ese dato, que era un dato previo de desposorio, de compromiso, una realidad de unión de hecho, una realidad de unión civil legal como el ser esposa? ¿Por qué el ángel no le dijo, ven, te mostraré la esposa del Cordero? Así estaría clarísimo, ¿cierto? O en otro sentido, ven, te mostraré la comprometida o la desposada con el Cordero. Ahí también estaría bien. Pero ¿por qué nos da dos datos de dos realidades distintas? Y los pone en el mismo contexto, en igualdad de condiciones. Ven, te mostraré la comprometida y luego la desposada. Recuerden que el compromiso no era un compromiso legal. El compromiso era un acuerdo de partes, un acuerdo voluntario, pero que todavía no tenía implicación legal formal. ¿Recuerdan cuando María estaba desposada con José? Y cuando el Espíritu Santo le dice que va a tener un hijo, ella se sorprende porque dice, no conozco varón, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Había un compromiso. El desposorio fue parte de la cultura hebrea y parte de la cultura de pueblos orientales antiguamente.
Y el desposorio consistía en un compromiso formal entre las partes de que se iban a comprometer, pero no estaban casados, no podían convivir, sino que estaban simplemente comprometidos. Y mientras ese compromiso, que naturalmente duraba un año, el novio o el comprometido o el desposado se iba a trabajar fuertemente para preparar todo para el matrimonio. Tenía que tener casa, tenía que mirar cómo iba a sustentar a esa mujer, tenía que hacer todos los arreglos generalmente económicos para ese día del matrimonio, pero él todavía no estaba casado, simplemente estaba comprometido o desposado. Ese desposorio duraba un año. Especialmente entre los hebreos, cuando se hacía el desposorio, la novia o la mujer asentía o estaba dispuesta a ese compromiso, no era como a ciegas, como algunos nos han dicho, o en otras culturas, que era que los padres hacían el acuerdo entre ellos y la mujer tenía que ir simplemente porque los padres ya la habían comprometido. Entre los hebreos no fue así, eso lo hicieron otros grupos orientales, ¿sí? Que el novio o los padres del novio negociaban con los padres de la novia el matrimonio sin que la novia estuviera de acuerdo, ¿sí? Pero entre los hebreos no. Recuerden que Raquel y Lea estuvieron dispuestas a casarse, y recuerdan que Rebeca también estuvo dispuesta a casarse y fue informada, y recuerden que María también estuvo informada de que estaba desposada y ella estuvo dispuesta, no fue como a la fuerza. Pero en otros pueblos sí, árabes especialmente, o en otras culturas orientales, sí es sin ninguna disposición de parte de la novia. Pues si los padres negociaban el compromiso, ¿qué tiene que hacer esa muchacha? Aceptarlo y someterse así a ella no le guste o no le parezca. Pero no fue así entre los hebreos. Entonces el desposorio era un compromiso entre las partes de un tiempo natural que se iban a dar para preparar o para conseguir todo lo necesario a la boda, pero no había un compromiso legal, oficial, ni un vínculo íntimo, todavía hasta el matrimonio o hasta la consumación del compromiso. ¿Por qué aquí Juan dice que le va a mostrar, por qué el ángel le dice a Juan que le va a mostrar la desposada, es decir, la comprometida, y luego la casada? Son dos estados distintos. ¿Sí me hago entender? Son dos momentos distintos en la vida de una relación o en la vida de una pareja. Primero se comprometen y luego se casan. Pero Juan los pone al mismo nivel. ¿Qué es lo que le está diciendo? Pues muy interesante esos dos datos acá, porque lo que Juan está recibiendo como información de parte del ángel es que esto que él va a ver acá comenzó con un compromiso, pero eso que comenzó con un compromiso llegó a feliz término. ¿Y ese feliz término cuál es? Pues un vínculo legal u oficial. Esto que comenzó como algo inicial o incipiente, terminó consumándose en algo oficial. Esto que comenzó pequeño terminó en un resultado mayor. O esto que comenzó como algo que no se podía dar crédito o que no había como mérito, terminó en una victoria plena. ¿Sí me hago entender? Eso es igual como cuando usted hoy aquí está contemplando la vida eterna. ¿Ustedes creen que van a ir al cielo? ¿Ustedes creen que apenas mueran tienen garantía o tienen tiquete seguro por la obra de Cristo para el reino de los cielos? ¿Ustedes no se han a veces como observado o contemplado en el reino de los cielos? Pero no estamos allá. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿estamos delirando? ¿Estamos alucinando cuando uno dice, yo estoy con el Señor, yo ya me siento en los lugares celestiales, yo ya me veo con Él disfrutando en esa gran ciudad celestial? ¿Estamos enfermos o no? No, porque es una realidad propia del ser humano con fe, que aunque estamos aquí, tenemos certeza de lo que viene del más allá y podemos vernos o imaginarnos por la fe, por la esperanza bíblica en el reino de los cielos. No es una alucinación, no es un delirio, es un resultado natural de la fe. Recuerden que la fe nuestra tiene 3 estados en cuanto a tiempo: pasado, presente y futuro. La fe nuestra se robustece mirando al pasado, ¿o no? Cuando la fe nuestra está débil, miramos al pasado y se pone robusta. ¿A quién miramos? Pues a lo que ha hecho Cristo en el pasado por nosotros. Cómo los patriarcas y los profetas y apóstoles sobrevivieron a las hostilidades. ¿Y eso qué hace en nosotros? ¿Qué efecto tiene? Nos fortalece, nos afirma. Si no fuera así, ¿para qué leemos la Biblia?
La Biblia es un libro pasado. Todo lo que la Biblia registra es de hechos, historias y realidades ya pasadas, ya cumplidas. ¿Pero para qué lo leemos? Porque cuando leemos esas historias pasadas y cumplidas, esas historias tienen un efecto en el corazón del creyente para afirmar la fe, para validar la fe, para autenticar nuestros principios de obediencia al Señor. Y muchos de esos relatos, cuando los leemos, nos estremecen el corazón. ¿Sí? Cuando uno lee a Abraham, Isaac, Jacob, Daniel, Jonás, ¿sí? José, ¿no se estremecen ustedes cuando leen eso? Y dice, qué maravilloso, qué extraordinario esos relatos, qué extraordinario eso que Cristo hizo por ellos en el pasado, y eso nos da fe a nosotros, eso nos complementa la fe y nos da evidencias contundentes para vivir para recordar el pasado y para vivir el presente. Lo que Juan va a tener es una lección en ese sentido. Ven y te mostraré que el pasado, es decir, la justicia ejecutada, pero luego ahora ven y te mostraré el presente. Por esa justicia cumplida, ¿qué ganó Cristo para la iglesia? Victoria. Nos hizo más que vencedores. Y al hacernos más que vencedores nos dio una posición de victoria y eso da garantía para la fe nuestra en el presente. ¿Qué nos anima a nosotros? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo. La victoria que Cristo ha dado es muy contundente. Y yo quiero que leamos Gálatas 4, 22 al 31. Esta es una figura retórica también, que Cristo o que Dios nos da a través del Espíritu Santo en los escritos de Pablo. Gálatas 4, 22 al 31. Y miren lo que dice. Porque estaba escrito que Abraham tuvo dos hijos. Dos hijos, ¿recuerdan el nombre de los dos hijos? Ismael nació primero y luego Isaac. Uno de ellos fue de la esclava y el otro de la libre. ¿Se acuerdan cuál fue la mamá del hijo de la esclava? Agar, y el nombre de la libre, Sara. ¿Recuerdan? Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría. Una alegoría es una figura retórica donde hay un relato y ese relato es alegórico, es decir, no es real, no es ficticio tampoco, sino que tiene toda una construcción simbólica o metafórica o retórica para darnos una enseñanza. Entonces aquí claramente dice la Escritura que esto es una alegoría. Dice, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Miren que en toda la Biblia desde Génesis 13 nos habla de dos pueblos, un pueblo que va a condenación y un pueblo que va a vida eterna. El pueblo que va a condenación aquí lo tipifica como hijos de la esclava, es decir, que da hijos para esclavitud. ¿Esclavitud de qué? Del pecado, de la ignorancia, de la insensatez y de la necedad. Pero aquí habla de un segundo pueblo que da hijos para libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado y libertad por el conocimiento del Evangelio. La pregunta es, ¿de qué mujer usted es hijo? Según esta alegoría, no me vayan a decir el nombre de su mamá. Si según la alegoría bíblica de Gálatas, ¿de qué mujer usted es hijo? ¿De Sara o de Agar? Según la alegoría, si usted es hijo de Agar, es esclavo del pecado y no será heredero. Pero si usted es hijo de la libre, es decir, de Sara, es descendiente de la fe, pertenece a la Jerusalén celestial y usted es heredero. Quiero que miramos en el capítulo 21, el versículo anterior que estudiamos la semana pasada.
Hoy estamos en el 9, recuerden cuál vimos en el versículo 7. Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Dice el versículo 21.9, heredará, versículo 21.7, heredará todas las cosas. ¿Quiénes son los que heredan? Los hijos legítimos. Los hijos legítimos. Es decir, los hijos de Sara, usando la alegoría. ¿Quiénes son los que no heredan? Los bastardos o los ilegítimos, es decir, los hijos de Agar. Miren que hay una conexión acá entre el versículo 7 y versículo 9. Si hay herencia es porque yo soy hijo legítimo. Y si soy hijo legítimo es porque soy del matrimonio. ¿Sí me hago entender? Porque estoy dentro del matrimonio legal, dentro del matrimonio formal, dentro del matrimonio reconocido. ¿Y cuál es el único matrimonio reconocido según esta alegoría? El de Abraham con Sara, que da hijos para libertad. Y por lo tanto, herederos de todas las cosas. Y como dice el versículo 7, yo seré su Dios y él será mi hijo. Hay una relación de padre a hijo legítima, configurada con una herencia que recibe por ese vínculo oficial o formal o legítimo. Entonces noten lo siguiente, cuando está hablando aquí de desposada, no está hablando de que la iglesia se va a casar con Cristo. ¿De qué está hablando? De la victoria de la descendencia de Cristo, o de la descendencia legítima de Cristo, que es los creyentes por la fe, los cuales son herederos y reciben victoria a través de la justicia de Cristo. ¿Sí me hago entender? Es decir, en la medida en que la justicia de Cristo se ejecuta, ¿qué es lo que sale a la superficie? La victoria de la iglesia. Los creyentes que somos hijos de la libre, herederos, coherederos con Cristo y que vamos a vivir eternamente con el Señor. Miren que hay dos datos aquí que no se pueden confundir. En el versículo 7 dice herederos, hijos. Y en el versículo 9 dice desposada, esposa. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en el vínculo del matrimonio, es que en el vínculo legal u oficial o formal del matrimonio es que hay hijos legítimamente herederos. Es decir, si un hijo es reconocido legalmente, no solamente se le reconoce unos derechos y unos privilegios, sino también una herencia. Y eso es lo que está diciendo, que si usted y yo hemos sido reconocidos por Cristo y hemos sido hechos herederos por la fe y por la gracia, pues es porque somos legítimos. No somos bastardos. ¿Recuerdan la escena de esa mujer sirofenicia que le dice al Señor que le deje comer o recoger migajas debajo de la mesa? ¿Y recuerdan lo que el Señor le responde? Le dice, el pan es para los hijos, la mesa es para los hijos. ¿Recuerdan? La pregunta es, ¿usted está en la mesa? ¿Usted puede pasar a la mesa con seguridad y con tranquilidad? Si usted está invitado a la mesa es porque usted es un hijo. Y si usted es un hijo, no solo puede ir a la mesa, sino que tiene herencia. Es decir, usted es legal, usted es legítimo, usted fue reconocido. Por eso dice en Apocalipsis 2 y 3 que se nos dio un nombre nuevo, que es el nombre de herederos legítimos. Primera de Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y en Filipenses capítulo 4, 11 y 12 dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amados hermanos, la justicia de Cristo garantiza la victoria de la iglesia. Y la victoria de la iglesia lo que significa es que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo porque hemos sido legitimados. Recuerden que la Biblia dice que no éramos hijos, ¿se acuerdan? Que éramos distantes o lejanos o ajenos. ¿Cómo Cristo nos hizo legítimos? Dice que nos adoptó. ¿Recuerdan? Que nos adoptó. Por ahí algunos dicen que tenemos el ADN de Cristo, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que tenemos la sangre de Cristo, lo que tenemos es un efecto jurídico de adopción, porque no siendo hijos, fuimos recogidos, Él nos legitimó por gracia en un asunto o en un estrado judicial y nos dio todas las garantías para que nosotros podamos ser herederos victoriosos
con Cristo. ¿Y qué es el tercer dato que Juan va a ver de parte del ángel? Primero le va a mostrar la justicia sobre los incrédulos, luego le va a mostrar la victoria que tiene la iglesia como heredera legítima o como heredera oficial de todos los beneficios de la redención, y lo tercero que le va a mostrar es la gloria del Cordero. Noten lo interesante acá, ven acá, yo te mostraré la desposada, la gloria o la esposa del Cordero. Aquí hay una figura muy interesante, que es una figura, además de ser una metáfora aquí en el texto, es una figura retórica que se llama metonimia. La metonimia lo que busca es reemplazar un dato por otro. Aquí pudiera decir, yo te mostraré la iglesia de Cristo, pero no dice la iglesia de Cristo, ¿qué dice? La esposa del Cordero. Los corderos no tienen esposa, ¿sí? Pero aquí lo que está hablando es en términos de una figura retórica de reemplazo, es decir, si se sustituye un dato por otro, causa por efecto o efecto por causa, para darnos el resultado de lo que él quiere decir, y lo que está queriendo decir aquí literalmente sería es, ven te mostraré la iglesia de Cristo, pero no lo dice. ¿Cómo lo reemplaza? Con una figura retórica, y lo que termina diciendo literalmente aquí es, ven te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Qué tiene que ver el Cordero aquí con una esposa o con una prometida? ¿Qué tiene que ver el Cordero con 7 copas de la ira? Aquí notoriamente lo que nos está mostrando no es simplemente la victoria de la iglesia, no es simplemente la derrota de los incrédulos, sino que aquí va a enfatizar que lo que en final de cuentas nos va a mostrar el ángel a través de Juan, y Juan lo va a registrar aquí en este documento, lo que él nos va a mostrar es la gloria del Cordero. ¿Sí me hago entender? Es decir, ¿qué importancia tiene la justicia sola si no hay quien la ejecute? Es decir, la justicia, aunque es un valor muy importante moral y jurídico y civil, no tiene sentido si no hay quien represente la justicia, si no hay un garante de la justicia, si no hay un auspiciador de la justicia. Es decir, la justicia en sí misma no funciona, porque la justicia es un concepto abstracto, que se puede hacer real a través de hechos, pero tiene que haber alguien que lo ejecute. La pregunta es, ¿qué sentido tiene que haya justicia si no hay un ejecutor de justicia? Es decir, si no hay un juez o no hay un garante de esa justicia. La pregunta es, ¿quién es el garante de la justicia que nosotros recibimos? Jesucristo. ¿Quién es el representante? ¿Quién es la figura auspiciadora de la justicia o ejecutora de la justicia? Pues el juez por excelencia, que se llama Jesucristo. Entonces aquí lo que Juan va a ver al final del día no solamente son las causas ni el efecto, sino el garante de esas causas y de esos efectos, porque las causas y efectos no funcionan solos, como filosóficamente nos han querido creer, ¿sí? Nos han querido hacer creer que las causas y efectos son como un binomio inseparable, pero que funcionan filosóficamente en el aire. Eso no existe. Para que hayan causas y hayan efectos, tiene que haber un garante, es decir, alguien que ejecute, como la película lo dice, tiene que haber una mano que mesa la cuna, ¿sí? Tiene que haber una causa original, primaria, absoluta, ¿sí? El sol alumbra no solo por causa y efecto, la tierra se mueve no solo por causa y efecto, la tierra sí se mueve, hay causas, hay efectos, pero ¿quién ejecuta las causas y los efectos o quién los dictamina? Pues nosotros tenemos esa respuesta, porque somos teístas. Quien ejecuta esas causas y esos efectos es Dios, el creador y sustentador de todas las cosas. Entonces lo que Juan va a ver aquí no es simplemente justicia por justicia, ni victoria por resultado, sino lo que él va a ver es el garante de que haya justicia y haya victoria para la iglesia. ¿Quién es el garante? Según este texto, el Cordero, ¿sí? Pero sabemos que es una figura retórica. Entonces, si reemplazamos esa metonimia, esa figura retórica de Cordero, ¿quién es el garante? Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Cristo, porque la figura lo que está reemplazando para darle más valor a este efecto y causa por el cual tenemos este garante claramente descrito que es Cristo, porque para que hubiera victoria Jesucristo tuvo que configurarse como Cordero en la historia de la redención.
Es decir, Cristo es victorioso eternamente y para siempre. Pero en la historia, ¿cómo se hizo victorioso? Históricamente hablando, tomando el lugar de Cordero Vicario, o Cordero Sustituto, o Cordero Mediador. Por eso aquí exalta la figura del Cordero. Si aquí dijera la esposa de Cristo, pues exaltaría a Cristo, pero no el cumplimiento histórico de esa victoria. Y el cumplimiento histórico viene por la muerte sustitutoria de Jesucristo, el Cordero vencedor. Entonces, al final de cuentas, lo que Juan va a ver, además de la justicia y además de la victoria, es la gloria del Cordero. Y si pusiéramos en la perspectiva, en una línea plana, esas tres informaciones, ¿cuál de ellas prevalece? La gloria. Porque sin el Cordero glorioso, eterno y prometido, no hay justicia histórica, ni hay victoria histórica y plena. Entonces, lo que Juan va a ver aquí es en tres planos esta visión o este relato que el ángel le va a contar. El ángel comienza por los efectos y las causas y termina en el garante de las causas y los efectos. Es decir, la visión va ascendiendo, ¿sí? Va de menos a más. Comienza por los impíos y termina en la gloria eterna del Cordero. Y eso es extremadamente maravilloso, no solo en términos prácticos, sino también en términos de la construcción del relato o de la narrativa de este episodio, porque Juan va como siendo cada vez más ascendido para ver cómo se va ampliando el panorama de la historia de la redención. Entonces, lo primero que le va a mostrar el ángel es la justicia contra los antagónicos de la historia, luego la iglesia victoriosa, pero en último, la razón por la cual la iglesia es victoriosa, es decir, Jesucristo, el Cordero. Amados hermanos, esto es muy importante. Isaías 53, 4 y 7 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué es lo que Juan va a terminar recibiendo como información en último sentido? ¿O qué es lo que va a perdurar en la retina de Juan? Recuerden que cuando uno ve una película, generalmente el final es el que va a perdurar en la retina, ¿sí? Es como lo más impactante, o es lo que llamaríamos el desenlace de la narración o del episodio. Entonces, siempre el final, los cineastas se esmeran para que ese final sea lo más contundente, ¿cierto? Y reúna la mayor información, porque eso es lo que va a quedar grabado en la retina del televidente o el que está asistiendo al filme. Entonces, lo que está pasando aquí, usando esa metáfora, es que Juan, lo que le va a quedar en la retina no es la justicia contra los incrédulos, ni la victoria a favor de la iglesia, sino lo que a él le va a quedar en la retina es la gloria, la excelencia, la victoria plena del Cordero en la historia de la redención. Y eso es lo que necesitamos que quede en la retina nuestra hoy, ¿sí? Si yo les pregunto, ¿qué es lo que más valora usted hoy de la enseñanza? Pues me afligiría que usted dijera que Jesucristo derrotó a los enemigos, porque eso es importante, ¿cierto? Pero ese es un resultado, es una causa. O que usted diga que Cristo me perdonó y soy más que vencedor, eso también es valioso, pero no es lo más valioso. ¿Qué es lo más valioso en términos finales de todo este episodio? Que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Juez y que Él es glorioso por la eternidad. La gloria del Cordero es lo más excelente. Y recuerden que ahí es donde se configuran modelos de iglesia, porque hay muchas iglesias protestantes que su énfasis es en el beneficio que ellos reciben y no en el autor del beneficio. Y eso nos distingue como iglesia. Por eso nosotros somos una iglesia bíblica, una iglesia histórica, una iglesia con posición reformada o doctrina histórica, porque el énfasis nosotros no lo hacemos en el beneficio, el énfasis lo hacemos en el quién nos dio el beneficio, quién otorgó el beneficio y cuál es el carácter del benefactor, no el resultado, ¿sí? Eso es igual como cuando uno recibe un regalo y uno se centra en el regalo y no en el quién le dio
el regalo. ¿Sí? Porque no es importante el regalo, lo más importante es quién me lo dio y qué me transmite quien me dio ese regalo. El regalo puede ser lo más valioso, pero puede ser una persona que me lo da para traicionarme, o para engañarme, o para estafarme. Entonces no es tan importante el regalo, sino quién me lo dio. En el caso de la redención, lo más importante no es el beneficio recibido, sino quién nos otorgó el beneficio. Y la pregunta es, ¿quién nos lo otorgó? Jesucristo, el Cordero vencedor. Podemos quedarnos aquí fascinados con el regalo y no fascinarnos con el que nos dio el regalo de la salvación. Podemos fascinarnos con los resultados y no fascinarnos con aquel que dio su vida y nos evitó a nosotros morir en condenación, sino que nos absolvió y nos dio vida eterna. Juan capítulo 10, versículo 11 al 15 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Por lo tanto, yo les doy un mandamiento, Juan 15, 12, que os améis unos a otros como yo os he amado. Amados hermanos, ven acá y te mostraré. ¿Qué nos muestra Dios hoy en este pasaje hoy? La justicia aplicada contra los incrédulos, la victoria plena de la iglesia, pero el punto más alto, el clímax de esta visión o de esto que le muestra el ángel a Juan, es la gloria excelsa del Cordero. Amados hermanos, que el Señor nos ayude y que siempre veamos esas tres cosas en la perspectiva correcta, en el plano correcto. Que siempre veamos que hay justicia, no hay indulto, no hay impunidad, no se pasa por la faja la justicia. Hay justicia, todos compareceremos. Hay justicia, no vamos a escapar, pero que siempre veamos que en medio de la justicia ustedes y yo, por la gracia de Cristo, somos más que vencedores. No importa cualquier situación en que usted esté pasando. Recuerde que lo que dice Efesios, estamos sentados en lugares celestiales. Y como dice Apocalipsis, estamos sobre el mar de vidrio. Y no estamos de rodillas, no estamos derrotados. ¿Cómo aparecemos? De pie, en victoria, sobre el mar de vidrio. No por nuestro mérito, por supuesto. Pero lo que más debemos recordar siempre, y en lo cual nos debe estremecer el corazón, es la gloria de Cristo. Que estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. ¿Sí? Él murió en nuestro lugar, Él nos sustituyó, Él expió nuestra culpa y ahora nosotros somos herederos legítimos por mérito de Cristo, no por mérito nuestro, no por obras para que nadie se gloríe. Ven acá, te mostraré. Y este es un excelente modo también de predicar el Evangelio. Si usted le va a compartir a alguien el Evangelio, también puede decirle, ven acá, te mostraré. Ven, te voy a mostrar que Dios es justo y vas a tener que rendir cuentas por tus pecados. Ven, te voy a mostrar que aquellos que creen en Cristo son más que vencedores. Y ven, te muestro que todo esto nos llega a través de la gloria o de Cristo el prometido. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por recordarnos el Evangelio hoy, pero recordarnos que el Evangelio no puede estar separado, dislocado de la justicia. Y recordarnos también que el Evangelio no puede estar separado o desvinculado de nuestra propia condición pecaminosa de la cual tú nos perdonaste. Gracias, Señor, porque esa presentación del Evangelio magistral que le haces a Juan a través de esta visión y de este mensajero que es el ángel, le permite ir al pasado, le permite estar en el presente, le permite contemplar el futuro. Y es prácticamente la realidad que nosotros tenemos del Evangelio. Todos aquí estamos anclados en el futuro, en el pasado, en lo que tú hiciste. Estamos viviendo el presente por gracia y por la ayuda que tú nos das a través del Espíritu y la comunión de la iglesia. Pero todos estamos contemplando el futuro. Todos aquí estamos añorando el momento glorioso en el cual tú vengas, en el cual nos digas, ven buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos a contemplar esos tres momentos para que en la perspectiva correcta de esos tres momentos, pasado, presente y futuro, justicia, victoria y gloria, podamos vivir el Evangelio y podamos tener perspectivas adecuadas y acciones adecuadas como la que tú nos recomiendas y nos ordenas en Juan. Les ordeno que os améis
los unos a los otros como yo os he amado. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos.